¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y vamos a comenzar el programa de hoy hablando de un tema que tiene que ver con Perú. Se encuentra en el país una delegación de familiares, amigos y abogados de los presos políticos peruanos. Hay alrededor de 300 presos políticos peruanos que todavía quedan de lo que fue la lucha que se dio en los años 70 en el Perú, primero con Alan García, después con Fujimori, y que están sufriendo todavía muy malas condiciones carcelarias y además una dificultad para poder integrarse alguna vez en la sociedad peruana después de todo lo que han pagado con larguísimos años de cárcel por haber luchado por el Perú. Esta comisión que encabeza el abogado Miguel Sánchez Calderón y Fabiola Salazar, de familiares y amigos de los presos políticos peruanos, se ha entrevistado con distintos organismos de derechos humanos en la Argentina, ha ofrecido charlas contando un poco la situación que se vive en el Perú de hoy. Porque obviamente Fujimori está preso, pero todavía existe una fuerza política que dirige su hija, Keiko Fujimori, que pretende volver a instalarse otra vez en el gobierno a partir de las elecciones, que se harán próximamente. Pero quien gobierna hoy, Ollanta Humala, sigue también practicando no solamente muchas de las cosas que llevó adelante Fujimori a nivel de política económica, sino también una actitud represiva contra los presos anteriores, pero también con los nuevos presos que se siguen incorporando a las cárceles en función de las luchas que hay en el Perú, las luchas contra la megaminería, las luchas sociales y sindicales que se están dando en el Perú. Con Miguel Sánchez Calderón, que es el abogado de estos presos políticos, hablamos sobre lo que significa todas las trampas judiciales que se han ido creando para que estos presos permanezcan en la cárcel, pero también sobre las dificultades de la reinserción de los presos que salen, de los presos y presas que recuperan su libertad y a los cuales no pueden incorporarse no solamente a trabajos, sino tampoco a la actividad social normal, porque siempre son perseguidos, se los proscribe políticamente para que no puedan presentarse en ninguna de las actividades políticas partidarias que se dan en este momento, como si todavía el Perú estuviera en guerra, como si todavía el Perú estuviera atravesando un momento de confrontación armada, cosa que hace décadas que ya no existe esto y sin embargo se sigue castigando a los presos políticos e incluso a los que salen de la cárcel con ferocidad y con una posición inquisitorial sobre sus ideas políticas. De todo esto hablamos con Miguel Sánchez Calderón. Vamos a la entrevista. Bien, en primer lugar, muchísimas gracias por la atención que nos prestan. Un abrazo al gran pueblo argentino. Queremos decir que somos una comisión de abogados y familiares de los presos prisioneros políticos del Perú. Hemos venido a Bolivia y Argentina en un recorrido con el objeto de hacer conocer 3 puntos. Uno, el primero, que el derecho a la libertad de los presos políticos es tal, un derecho. Segundo, no a la exclusión de la sociedad de los prisioneros políticos del Perú y, por tanto, derogatoria de las leyes lesivas. Y, en tercer lugar, el cierre del penal militar de la base naval del Callao. Eso es lo que nos trae a esta tierra, a este hermano pueblo. En estos momentos hay 300 aproximadamente presos políticos en el Perú, entre hombres y mujeres, en más o menos 7 o más penales del país. Pero esos presos políticos no son un número estable porque están a veces aumentando en vista de que hay más o menos 15.000 requisitoriados en el Perú todavía, que los están trayendo y en algunos juicios logran libertades,
pero el número que se mantiene son ese, promedio 300 presos políticos. Todos estos presos vienen de la época de Fujimori, de la época anterior. Sí, aproximadamente el promedio es de 18 años de prisión sin ningún beneficio penitenciario, porque la liberación condicional, que era con 3/4 de la pena, y la redención de la pena, que era muy exigua, a un día, ¿no?, de redención por cada 7 de trabajo o estudio, eso ha sido anulado por el gobierno de Alan García. Pero ahora se está produciendo una mayor reaccionarización del Estado peruano. Consideramos por más o menos 2 cosas. Uno, que a nivel internacional se está viviendo una bipolaridad en ciernes entre Estados Unidos y China. Hay una antesala de la Tercera Guerra Mundial y, lógicamente, los pueblos del mundo necesitan responder frente a esa carnicería, a esa tercera guerra de rapiña. En segundo lugar, de que a nivel de América Latina se está produciendo una tendencia representada porque en Colombia la FARC con el Estado colombiano están desenvolviendo conversaciones para llegar a terminar esa guerra interna de hace más de 60 años. El presidente Humala ha saludado esas conversaciones y nosotros estamos de acuerdo. De igual manera, entre Estados Unidos y Cuba se están produciendo conversaciones para terminar un injusto e ilegal aislamiento, bloqueo, y el presidente Humala también ha saludado esas conversaciones, que el Papa también lo hizo en su momento oportuno. Pero en el Perú se está produciendo todo lo contrario, es decir, se da un discurso hacia afuera, pero hacia adentro es una mayor reaccionarización. Están aprobando leyes lesivas contra la Constitución, contra los tratados internacionales en materia de derechos humanos, firmados por el gobierno actual y los anteriores gobiernos en representación del Estado. Eso es lo que queremos hacer conocer. Queremos también presentar nuestra denuncia de que en la propia comisión que estamos conformando se ha producido un hecho representativo de la persecución que estamos denunciando. Aquí debería estar hablando con usted el doctor Alfredo Crespo, pero el doctor tiene un impedimento de salida del país desde el año 2013, en que hicieron una redada contra quienes han salido de las cárceles, ¿no?, por esta misma acusación del supuesto terrorismo que le llaman a los hechos de guerra interna. Y el doctor, a pesar de que consiguió su libertad, junto con más de 60 que fueron detenidos, porque no hay ningún hecho de ese tipo penal hace 23 años. Sin embargo, le mantienen el impedimento de salir del país. Y otro es el compañero Percy Carguas, que es cantante de rock, de la música nueva, y ha tenido que regresarse de Bolivia porque en la frontera nos ha dicho que tiene un impedimento de salida del país, que hace 2 años que él salió en libertad, debió haber sido anulado de oficio. Y ya no hemos tenido el tiempo suficiente para poder anularlo cuando hemos venido y nos hemos tenido que pedir que regrese al Perú para no poner en riesgo su seguridad. Se está por producir ahora la apertura de un juicio, un macrojuicio, ¿verdad? Que usted decía recién fuera de micrófono, de 150 presos más o menos. Sí, pero quiero decir que en este caso consideramos lo más grave es los juicios que han abierto a quienes ya cumplieron su pena, ¿no? Eso es una violación abierta, ¿no?, al derecho garantista, que en el mundo viene desde la Revolución Francesa, pero habiendo cumplido 25 años, 3 prisioneros, ya según dicta la sentencia, les han abierto procesos por hechos que ya han prescrito, que son de hace más de 30 años, con el único objetivo de impedirles su libertad. Ya son cerca de 3 años, ya vamos a hacer 3 años que no los dejan salir. Y hay también el prisionero Luis Alberto Timoteo Argote, que ya tiene 1 año 9 meses, que no lo dejan salir habiendo cumplido 20 años de prisión efectiva y habiendo cumplido su sentencia, con el pretexto de que en el trámite administrativo están apareciendo ahí en su hoja penalógica numeritos y se demoran todo el tiempo que quieren. Hemos traído el expediente desde Cajamarca hasta Lima para aclarar que no debe nada ya ante la sociedad, que ya pagó su delito, en todo caso político-social, pero
lo siguen reteniendo 1 año, 9 meses, y los habeas corpus, las acciones de amparo y las habeas data múltiples que se han interpuesto, el Estado peruano las desestima. ¿Cómo es el caso de la prisionera Iparraguirre y de Abimael Guzmán? En el caso de ellos, tendría que decir, en primer lugar, que el doctor Abimael Guzmán es el prisionero político al único que se le violan todos sus derechos fundamentales que le corresponden como preso, como prisionero político, ¿no? Y ya que me pregunta de la profesora Elena Iparraguirre, que es su esposa, según la ley peruana, según el Código de Ejecución Penal, ellos como esposos deberían tener una visita 1 vez al mes, pero el Estado peruano no lo cumple, ¿no? Lo ha hecho 1 vez al año y en estos momentos están empeñados, y lo han dicho públicamente, que van a anular ese matrimonio a fin de que el doctor Abimael Guzmán quede en un aislamiento mayor. Solamente lo han visitado sus abogados. Y recuerden la denuncia que hemos presentado hace rato con el doctor Crespo, al doctor Crespo y al otro doctor que lo asesoraba, también lo detuvieron a fin de que nadie pueda entrar. Ya ha sido decisión de los jueces de la sala penal que son vocales, que les dieron libertad a todos esos detenidos, incluyendo estos abogados que estoy mencionando, pero con la desagradable noticia de que los destituyeron por haber tomado esa decisión, y ellos salieron a la televisión a denunciar que su sentencia estaba ajustada a ley. No pudieron anular esa sentencia deteniendo a estos abogados del doctor Abimael Guzmán y a muchos otros más, pero los destituyeron hasta el día de hoy. Ellos están en el penal de Callao, ¿verdad? Abimael Guzmán está en el penal de Callao todavía. Sí. ¿Cómo son las condiciones del penal de Callao para contarle un poco a los televidentes? Las condiciones en el penal del militar de la base naval del Callao son de un aislamiento absoluto. Son 23 años que lo mantienen al doctor Abimael Guzmán en esas condiciones, y tenemos que saludar y sentir alborozo, alegría, porque nos hemos enterado el día de ayer por internet que el expresidente Mujica ha suscrito una carta al presidente Ollanta Humala, ¿no?, exigiéndole el cierre del penal militar de la base naval del Callao, que es justamente uno de los puntos que estamos en estos momentos convocando la solidaridad del pueblo argentino y de las personalidades.